complejos. Hoy es 26 de septiembre, falta exactamente un mes para las elecciones del 26 de octubre. Y la verdad es que estamos terminando una semana de un vértigo de informativo y económico bastante montaña rusa. Hoy hace una semana el gobierno caminaba hacia el abismo porque había gastado casi 700 millones de dólares en una única jornada en defender el techo de la banda. Eso hizo que se encendieran todas las alarmas. Estaba claro que era completamente insostenible ese ritmo de ventas del parte del Central de acá al 26 de octubre. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, el lunes, hoy es viernes, arrancaba con el anuncio del gobierno de que habría una ventana hasta el 31 de octubre para que el sector agroexportador anticipara ventas pagando retención cero. ¿Por qué? Porque había terminado la época de la liquidación gorda, que se concentra mucho en el primer semestre, quedaba un remanente y para hacerse ese remanente que se liquida más espaciadamente en los meses subsiguientes, el gobierno dice, bueno, no, vengan ahora, les voy a dar una ventana, en principio era una ventana temporal, hasta el 31 de octubre, liquidan con retención cero, con retenciones en algunos productos, como el caso de la soja, por arriba del 25%, es un montón, te aumenta el precio un 25% de golpe. Eso obviamente, como estábamos charlando recién, tiene un costo fiscal para el gobierno. Esos dólares de los cuales se iba a hacer espaciadamente, los necesitó, el lunes decidió que los necesitaba todos juntos para dar una señal de fortaleza de que tenía dólares, que no le faltaban dólares. Bueno, ¿qué pasó? Lo que ocurrió es que había un segundo punto, que era no solamente de acá al 31 de octubre pueden liquidar sin pagar retenciones, con lo cual se anunciaba como, bueno, aunque fuese temporalmente, se le iba a dar a las entidades en campo aquello que vienen reclamando hace décadas, de que Eduardo Duhalde instauró las retenciones, que es eliminar las retenciones, que es el impuesto que pagan por exportar. La cuestión es que dicen, bueno, le vamos a dar este beneficio transitorio al campo. ¿Qué pasó? Había un segundo requisito que era hasta 7.000 millones de dólares. Bueno, esa ventana se acabó en 3 días. Cuando se dieron vuelta los productores dijeron que ya está. ¿Qué había pasado? Bueno, las 8 grandes exportadoras de cereales, son en su mayoría compañías multinacionales, fueron y anotaron las ventas antes de que se diera cuenta el resto. Fíjate cómo hoy el diario La Prensa es un diario súper conservador, que se imprime muy poco, se lee muy poco, pero me interesaba porque refleja mucho ese sector y el humor que hoy tiene. Dice, cayó pésimo en el campo el happy hour de las retenciones. Esto que había empezado como una celebración, que el propio Nicolás Pino, titular de La Rural, había dicho, bueno, aunque sea temporal, ojalá que esto es electoralista y demás, de repente se volvió una medida que dice, cayó pésimo el happy hour, ¿no? Dice, el gobierno necesitaba 7.000 millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio en el medio de la borrasca electoral. Eliminó las retenciones agropecuarias hasta el 31 de octubre para estimular las liquidaciones. Y nuestros esforzados productores recuperaron la sonrisa, dice el diario La Prensa. Pero las grandes cerealeras le jugaron una mala pasada. Completaron el cupo fijado por el Estado en 3 días, sin haber comprado el grano, exclama el diario La Prensa. Cuando lo hagan, le retendrán al chacarero el maldito impuesto a las importaciones. Y Clincaja, dice La Prensa, que van a ser las cerealeras de más de 1.500 millones de dólares, solo por anticiparle al gobierno en el tiempo los dólares que necesitaba el lunes para despejar el horizonte financiero y llegar a las elecciones sin un salto cambiario. Dice, cuantiosa ganancia, dice el diario La Prensa, para Cargill, Dreyfus, Molinos Agro, Cofco Internacional Argentina, etcétera, por haberle adelantado esa montaña de dólares al gobierno. Dice, hubo duras críticas en los dirigentes del campo a la administración Milei, circulan las peores sospechas, dice La Prensa. Porque también la pregunta que es, ¿agarraron un gobierno incautos? ¿No sabían, no conocen cómo funciona el negocio? Que las grandes cerealeras son las que
son las únicas que tienen disponibilidad financiera para anotar ahora. ¿Por qué? Porque una vez que anotás las ventas, no tenés que mandar ya los embarques, pero sí lo que tenés que hacer es, tenés un plazo para liquidar esos dólares. Entonces, ¿quién tiene esa disponibilidad financiera para en una semana o en unos pocos días disponer de 7.000 millones de dólares? Dice, bueno, el mal humor se trasladó a los mercados, dice la prensa, gatillando una corrección de bonos y acciones. La libertad avanza, se pregunta el diario La Prensa. ¿Quiere seguir perdiendo votos en el interior del país? O sea, una medida que en principio yo misma había interpretado o entendí al principio cuando se anunció el lunes, decís, bueno, esto le va a ganar votos de paso, por un lado se hace de dólares, por otro lado beneficia a su electorado del centro del país, Santa Fe, Córdoba, el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, que son sectores, bueno, esos sectores que en principio se habían sentido, dice el diario La Prensa, alentados por esta medida, de repente se sienten estafados. Nos decía recién la titular de la Sociedad Rural de Rosario. Dice, bueno, esto fue peor, porque nos hicieron creer que nos iban a beneficiar y finalmente se quedaron 8 con el negocio. Cuenta también el colega Francisco Olivera, hoy en el diario La Nación, habla de un grupo de chat de 157 integrantes, que son productores agropecuarios, y dice, hubo críticas al gobierno y catarsis por quedar afuera de las retenciones al 0%. Socios y amigos de la Sociedad Rural Argentina se llama el chat. Y dice, una vez nos sentimos con mayúscula, estafados, burlados, charlados. Qué sensación fea, incómoda, lamentable, dice uno de los usuarios del chat al que accedió Francisco Olivera. Y después un productor de Azul, identificado como G, dice, el que crea que esto no estuvo arreglado cree en Papá Noel. Con la idea de que los tomaron de tontos a los productores, le dijeron que les iban a dar un beneficio, que aunque fuese transitorio iba a ser un beneficio, pero resulta que 8 cerealeras se apropiaron de esta ventana de oportunidad y se quedaron con 1.500 millones de dólares, que como decía Dani Stenger recién, equivale a 1,5 puntos el presupuesto anual de ciencia y tecnología, por ejemplo, o a todo el financiamiento educativo de un año entero, por ejemplo. Dice, ¿de quiénes fueron las declaraciones? Hay otra nota también en La Nación que dice, bueno, ¿quién se quedó con esta guita? Según los datos oficiales, el que tomó más de ese cupo es Louis Dreyfus Company, uno de los mayores jugadores del mundo del comercio de granos. Se quedó como la principal beneficiaria, se anotó casi el 20% de las ventas. Después, dice, los siguientes que se beneficiaron fue Cargill, Bunge Argentina, Aceitera Dehesa, Molinos Agro, Sociedad Anónima, son algunos de los exportadores que se quedaron con este mega negocio financiero, que es que le anticiparon al gobierno ante la desesperación que tenía el lunes 7.000 millones de dólares a cambio de que el gobierno resigne 1.500 millones de dólares de ingresos fiscales que hubiese obtenido por esas retenciones. Con un problema adicional que ahora vamos a ver qué efecto tiene, que es que en lugar de estar distribuido en el tiempo esas liquidaciones, ahora quedan 3 días para que liquiden, o sea, efectivamente va a haber una oferta en el mercado de 6.500 millones de dólares de un mercado que habitualmente mueve 500 millones de dólares diarios, va a tener en muy poquitos días una oferta muy grande de dólares. ¿Qué efecto temporal va a tener eso sobre la cotización del dólar? Bueno, algunos dicen que lo que va a hacer el gobierno ahora finalmente, que ya empezó según la consultora 1816, que es una consultora que se ha destacado últimamente porque en sus informes a sus clientes, bueno, detecta, fue el primero que detectó cuando el Tesoro había empezado a vender dólares, cuando el dólar se le iba al techo y ya estaba en el techo. Ahora lo que detectó la consultora es que el Tesoro empezó a comprar. Se supone que por lo menos debería aprovechar esta ventana el Tesoro para hacerse de algunos dólares en este contexto en el cual es una ventana muy chiquita que tienen estas exportadoras que hicieron este fenomenal negocio financiero para hacerse de esos dólares el Tesoro. Ahora, la pregunta, recién nos decía la titular de la Sociedad Rural de Rosario, deberían, bueno, eliminar las retenciones en forma permanente y demás. Bueno, en el medio de esta desesperación aparece otro jugador que es clave en esta semana nada más,
que es el gobierno de Donald Trump, ¿no? Después de hacer ese anuncio de la quita temporal de retenciones, que duró 3 días nada más, Milei se va a Estados Unidos y recibe el lunes, ya les digo, el vértigo esta semana, un apoyo extraordinario de Scott Bessent, el titular del Tesoro de los Estados Unidos, que dice estamos dispuestos, ayer fue todavía más preciso además, a darle la ventana para acompañar a Milei hasta las elecciones del 26 de octubre, porque los mercados, dice, lo estaban castigando injustamente, porque no estaban viendo el fenomenal trabajo que está haciendo. Por eso esta señal que da Estados Unidos que dice, bueno, estoy dispuesto a hacer un swap de monedas, estoy dispuesto a darle un crédito bilateral. Se especula con que, bueno, esto podría servir porque el año que viene Argentina tiene vencimientos con el Fondo Monetario muy grandes. Y dice, bueno, estoy dispuesto a comprar incluso títulos de la deuda argentina y demás. Pero, ¿cuáles son las condicionalidades asociadas a todos esos ofrecimientos que hizo el gobierno de Estados Unidos? Bueno, hay una primera que ya apareció concretamente, que es que en el comunicado aparecen, y de esto se quejan también los productores locales en ese chat de que habla Francisco Olivera, que es los farmers, los agricultores norteamericanos, que sacaron un comunicado, los productores de soja, le dijeron, che, nosotros le estamos dando plata a Argentina, pero resulta que otro beneficiado en todo esto fue China. ¿Por qué? China está sufriendo las represalias comerciales de Donald Trump y por como Estados Unidos le había subido aranceles a los productos chinos para entrar al mercado norteamericano, China, que es un gran comprador de soja del mundo y le compra a los 3 grandes productores que son Estados Unidos, Argentina y Brasil, le dio una ventaja a Argentina y Brasil, que es que entran sin pagar aranceles que sí le puso a Estados Unidos del 20%. Entonces los productores norteamericanos dicen, che, nuestro principal mercado, que es China, lo tenemos cerrado porque nosotros estamos castigados, a diferencia de los productores argentinos y brasileros que pueden entrar sin pagar ese arancel del 20% al mercado chino. Y con esta movida que hubo ahora, los chinos se anotaron compras, 20 barcos compraron de toda esta timba futura. Y entonces le dicen, che, encima está pasando esto. Vos le prometiste plata y resulta que nosotros seguimos súper perjudicados. A raíz de eso fue que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, dijo, bueno, y esta fiesta de lo que ellos llaman las vacaciones de le dicen tax vacation, las vacaciones de las impositivas, tiene que terminar. Entonces tenés al gobierno de Estados Unidos diciendo basta de la baja de retenciones, pues estás perjudicando a nuestros farmers, se terminó. Y a los productores también diciendo que este happy hour de las retenciones fue un desastre, que cayó pésimo, que fue una fiesta para muy poquitos.